Comencemos entonces la clase para este jueves. Vamos a terminar de ver instrumentos para analizar y presentar datos y vamos a comenzar con los instrumentos para planear acciones. El gráfico de sectores es una técnica para presentar datos. Es un tipo de diagrama de círculo que sirve para presentar datos estadísticos que quedan representados en forma de sectores. Cada dato queda representado en un sector, el cual es proporcional a la frecuencia. La frecuencia no es más que el número, el volumen, la cantidad de hechos que ocurren de un dato. En otras palabras, los gráficos de sectores se emplean para mostrar la relación de cada parte con el todo. El gráfico de sectores se representa en una circunferencia en que los 360 grados representan el 100%. Para cada sector de la gráfica se calcula el tamaño del ángulo, multiplicando el porcentaje que le corresponde respecto del total de variables que están sujetas a estudio, es decir, el total de frecuencias. Esto se multiplica por los 360 grados de la circunferencia. Veamos un ejemplo. En una clase de 30 estudiantes, 12 juegan baloncesto, 3 practican natación, 9 juegan fútbol y 6 practican tenis. Se pide representar los datos en un diagrama de sectores. ¿Qué es lo que se hace? Se calcula el porcentaje que corresponde a cada cantidad de estudiantes por deporte. Para cada sector de la gráfica se calcula el tamaño que le corresponde del ángulo de la circunferencia. ¿Cómo se hace? Multiplicando el porcentaje por 360 grados. En este caso, si vemos la tabla, ahí tenemos que en total son 30 estudiantes. En el caso de los que juegan baloncesto, 12 entre 30 le corresponde el 40%. Ese 40% se multiplica por los 360 grados y nos genera el ángulo que le corresponde a los estudiantes que practican baloncesto. Y así sucesivamente se calcula el resto, es decir, para natación 3 entre 30 multiplicado por 360 y vamos a obtener los 36 grados que aparecen ahí. Para fútbol, de igual manera, 9 entre 30 me genera el porcentaje y lo multiplico por 360 y así obtengo los 108 grados. Con esta información ya se puede hacer la gráfica en Excel y genera este que ustedes tenemos aquí a la derecha. Este gráfico es el que se genera a través de Excel, así lo generé yo. Bien. Ahora hablemos de los instrumentos para planear las acciones. La puesta en práctica de las soluciones a los que el grupo ha arribado en el proceso de solución de problemas es tan importante como el análisis de sus causas, la generación de soluciones potenciales y la selección y planificación de la solución. Por tanto, importante es este paso, el planear las acciones. Es decir, por eso es que necesitamos instrumentos y técnicas que ayuden al grupo a eso. ¿A qué? A especificar y aclarar las tareas que se deben completar, a ordenar de forma secuencial cómo es que deben realizarse las tareas, evaluar las necesidades para cada tarea, establecer el programa de cumplimiento de cada tarea y especificar cómo van a ser controlados y medidos los resultados.
El primero que vamos a conocer o a recordar, muchos de ustedes ya lo conocen, es el diagrama de flujo. Esta es una técnica para planear la acción. También se le conoce como diagrama de actividades. Es una manera de representar de forma gráfica un proceso. ¿A través de qué? De una serie de pasos estructurados y vinculados que permiten la revisión como un todo. La representación gráfica de estos procesos emplea en los diagramas de flujo una serie determinada de figuras geométricas que representan cada paso puntual del proceso que está siendo evaluado. Estas formas definidas de antemano se conectan entre sí a través de flechas y líneas que marcan la dirección del flujo y establecen el recorrido del proceso como si se tratara de un mapa. Entonces, para construir un diagrama de flujo, ¿qué se necesita? Dos elementos. Primero, identificar las actividades principales que se van a desarrollar y las decisiones que se van a tomar a medida que la solución se vaya poniendo en práctica. Y necesitamos comprobar la lógica del plan, siguiendo todas las rutas posibles en el diagrama para asegurarse que se han tenido en cuenta las contingencias. El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de todas las actividades que están implicadas en un proceso, mostrando la relación que existe entre ellas, facilitando la rápida comprensión de cada actividad y la relación con los demás, el flujo de la información y los materiales, las ramas en el proceso, el número de pasos del proceso y las operaciones de las diferentes áreas interdepartamentales. Esta es la simbología, ya por ustedes muy conocidas, ¿verdad? Tenemos el inicio o final del diagrama, el rectángulo es la realización de una actividad, el trapecio, la realización de una actividad contratada, el rombo, análisis de situación y toma de decisiones. Luego tenemos el triángulo, que es la actividad de control. Enseguida tenemos la generación o consulta, ese es un documento. Luego tenemos las bases de datos, ese es el símbolo de bases de datos. Una circunferencia, que es la conexión o relación entre partes de un diagrama. Y el símbolo de auditoría. Y luego, pues, una flecha, indicación del flujo del proceso. Y luego el límite geográfico. Esas son la simbología que utilizamos. Tenemos tres características que identifican a los diagramas de flujo. Una característica se refiere a la sintética y no es más que la representación que se hace de un sistema o un proceso que deberá quedar resumida en pocas hojas, de preferencia en una sola. Los diagramas extensivos lo que hacen es dificultar la comprensión y asimilación, por tanto, dejan de ser prácticos. Entonces, la recomendación es, hágase en una página, en una hoja. Otra característica es la simbolizada y es la aplicación de la simbología adecuada a los diagramas de sistemas y procedimientos. Evita a los analistas anotaciones excesivas, repetitivas y confusas en su interpretación. Y por último tenemos la característica de forma visible a un sistema o un proceso. Es decir, los diagramas nos permiten observar todos los pasos de un sistema o proceso sin necesidad de leer notas extensas. Se muestran en esta presentación 5 tipos de diagrama con base al modo que muestra la representación. Tenemos los de tipo vertical. El flujo o secuencia de las operaciones va de arriba hacia abajo.
Es decir, es una lista ordenada de las operaciones de un proceso o de un sistema con toda la información que se considere necesaria según el propósito que se persigue. Tenemos el flujo de tipo horizontal. La secuencia de las operaciones va de izquierda a derecha. Tenemos el formato panorámico. Este es un proceso entero y está representado en un solo diagrama, tanto en sentido, es decir, se utiliza el vertical y se utiliza el horizontal, y permite entonces distintas acciones simultáneas, es decir, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Y también tenemos el formato arquitectónico. Describe el itinerario de una ruta, de una forma o persona sobre un plano arquitectónico del área de trabajo. Generalmente se utiliza en área de informática. Y tenemos el diagrama de bloques de procesos de producción. Y así es, específicamente está diseñado para producción. En este diagrama se indica la manera en la que se elabora cualquier producto, especificando la materia prima, la cantidad de procesos y la forma en que se presenta el producto terminado, hasta terminar en el almacenamiento, listo para despacho. Tenemos enseguida otra técnica para planear acción y es el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica que ilustra un cronograma del proyecto y se llama así por su inventor Henry Gantt, quien diseñó este modelo a principios del siglo pasado, pero sigue siendo muy útil y sigue utilizándose. Nada más que ahora utilizamos herramientas tecnológicas para facilitar su elaboración. Y es muy utilizado y lo utilizamos mucho a través de Excel. Permite entonces registrar la programación, sucesos, actividades y responsabilidades que son necesarias para cumplir un proyecto o poner en práctica una solución propuesta por un grupo. Un diagrama de Gantt enumera las tareas que se realizarán en el eje vertical y los intervalos de tiempo en el eje horizontal. El ancho de las barras horizontales muestra la duración que tiene la actividad. Entonces aquí tenemos los componentes. Componente 1, las fechas. Componente 2, las tareas que se van a ejecutar. Los hitos, ya vamos a ver qué significa eso. Las flechas de interdependencia, los identificadores de las tareas y los recursos. Hablemos de las fechas. El cumplimiento de las fechas es fundamental para gestionar un proyecto de forma exitosa. Estas son como uno de los ejes principales de los diagramas de Gantt, además de mostrar cuándo un proyecto debe iniciar y cuándo debe finalizar. Muestran cada una de las tareas que debe ejecutarse. Tareas son el segundo eje de los diagramas de Gantt. Muchos proyectos a gran escala consisten en un largo número de tareas y subtareas. Mediante el uso de estos diagramas podemos visualizar fácilmente todas las tareas y subtareas, asegurándonos que nada está siendo olvidado o retrasado. Existen programas ahora que facilitan la elaboración de los diagramas de Gantt, pero como les he mencionado, en Excel fácilmente se pueden hacer las tareas y las subtareas. Las barras. Una vez que se han listado las tareas, las barras se despliegan para mostrar el lapso de tiempo en el cual éstas deben haberse realizado. De esta forma nos aseguramos que las tareas se finalicen en el lapso de tiempo
requerido en el óptimo y así finalizar el proyecto a tiempo. Los hitos. Estas son las tareas esenciales, las tareas fundamentales, primordiales para la consecución y el éxito de un proyecto. Estos son marcados con un diamante, por decirlo así, o algún otro símbolo al final de la barra de tareas. Al completarse, los hitos otorga a los directores de los proyectos y al equipo en general la sensación que el proyecto está marchando bien hacia adelante. Luego tenemos el otro componente, las flechas de interdependencia. En la construcción de un edificio, por supuesto, no se puede construir el piso 2 sin haber construido el piso 1. Entonces, lo mismo sucede con algunas tareas en el diagrama de Gantt. Muchas tareas pueden ser realizadas en conjunto. Otras no pueden comenzar si no hasta que otra tarea haya finalizado. Una forma común de visualizar este tipo de tareas es añadir flechas que muestran la interdependencia de determinadas tareas. Luego tenemos los identificadores de las tareas. El mundo de los negocios cada día parece ir más rápido y no detenerse. Por tanto, es muy probable que múltiples tareas se realicen de manera simultánea. Es recomendable agregar identificadores de tareas a fin de que todo el equipo sepa rápidamente a cuál nos referimos, a qué tipo de tarea nos estamos refiriendo. Recursos. Identificar con nombre y apellido a los recursos, es decir, a las personas que son los responsables de ejecutar cada una de las tareas en los proyectos. Si el proyecto se compone por una amplia variedad de personas, entonces hay que identificar cada una de las tareas con el nombre de quién es la persona responsable, persona encargada de ejecutar. Esto, por supuesto, optimiza las comunicaciones entre estas y el gerente de proyecto. Aquí tenemos las ventajas de utilizar el diagrama de Gantt. Existen múltiples razones por las cuales una empresa debe elaborar un diagrama de Gantt para gestionar sus planes de acción y proyectos. Entre las ventajas podemos mencionar: 1. Facilitar la representación de tareas, subtareas e hitos, es decir, las tareas principales. Determinar rápidamente la fecha en que debe ejecutarse cada tarea. Mostrar el porcentaje de tareas y proyectos que ya se han finalizado. Promover una mejor localización de recursos. Facilitar el trabajo de directores de proyecto y su comunicación con el equipo. Permitir programar alertas en caso de que no se estén cumpliendo con los lapsos de fechas establecidos o que se están utilizando más recursos de lo debido. Y otra ventaja es optimizar el proyecto en general. No todo es perfecto. Y entonces el uso de los diagramas de Gantt también poseen desventajas. Las más comunes son estas 5. No todas las tareas pueden verse a simple vista. Por eso lo importante es utilizar colores vivos para que se pueda cubrir esta desventaja. Actualizar el diagrama requiere de tiempo. Así es, debe haber una persona que esté responsable de la actualización, porque si no se va, valga la redundancia, desactualizando. Las barras representan solo el tiempo y no las horas de trabajo. Es decir, puede consumir más tiempo, porque sabemos que un día tiene 24 horas, pero entonces muy probablemente la barra muestre un día de 8 horas laborales, pero muy probablemente esté consumiendo mucho más. Eso no se muestra. Realinear las tareas de una sección a otra no es un trabajo fácil, así es.
no es tan fácil. Y lo otro es que se requiere que haya un desplazamiento y presionar botones adicionales para visualizar ítems restantes. Así es, es trabajoso, esa es la palabra. Es decir, no es fácil, requiere invertirse tiempo. ¿Cómo crear el diagrama de Gantt? Para crear un diagrama de Gantt no es necesario poseer un costoso software. Sí los hay, ¿verdad? De gestión de proyectos. Y hay bastantes en el mercado. Pero se puede hacer un Gantt en Excel, ¿verdad? Por tanto, únicamente se deben seguir estos 5 pasos. Y obviamente tener la información que necesitamos vaciar en el diagrama que se va a construir. Uno es conocer la estructura del plan de acción o proyecto para lograr la implementación adecuada de las tareas en las distintas etapas del proyecto. Recopilar la información que se necesite sobre tareas y procesos necesarios para realizar. Estimar en tiempo la cantidad que se necesita para cada tarea y determinar los plazos que se representarán en la longitud de las barras de tarea. Luego, situar todas las barras de tareas. Y finalmente, proceder así a colocar las flechas de interdependencia de las distintas tareas o etapas del proyecto. En lo particular, déjenme contarles que yo utilizo la hoja Excel para elaborar planes de acción, ya sean planes de acción anuales, trimestrales y semestrales. Lo importante es que allí, en ese gráfico de Gantt, se puede especificar cuál es la tarea, se especifica el responsable de la tarea, la fecha de inicio y de finalización de cada una de las tareas. Y luego, cada tarea de igual manera se puede hacer una subtarea para ir monitoreando el avance por partes de las subtareas. Entonces yo lo he probado y me ha funcionado perfectamente, así que no hay que hacer una inversión en un software. Empresas que lo puedan adquirir, pues bienvenido que lo compren, ¿verdad? Porque ahí es mucho más fácil, porque solo se van cargando los datos. Pero siempre se necesita alguien que esté actualizando la información para que el diagrama de Gantt muestre información actualizada y se puedan ir tomando decisiones continuamente que nos va mostrando el diagrama. Muy bien, jóvenes, esta es lo que tenemos para la clase de este día. Tengo recomendaciones que darles. Por ejemplo, en el diagrama de sectores, la recomendación que les voy a dar es, de igual manera como les di en la clase anterior, esas recomendaciones, prepárense ustedes y repasen, carguen estos datos en una hoja Excel y hagan el repaso de cómo se calculan los porcentajes y cómo se calculan los ángulos. En el laboratorio, que va a quedar disponible en un momento, tanto en la web como se los voy a hacer llegar en un correo, allí van, creo que 2 preguntas que están relacionadas y que se necesita calcular tanto porcentaje y ángulo para elaborar un gráfico de sectores. Con esa recomendación finalizo entonces la clase. No sé si tendrán alguna consulta, jóvenes. ¿Hasta cuándo va a estar la fecha? Siempre para el sábado. Mucho tiempo, ¿verdad, Berito? Me estás dando una idea. Mañana es viernes, Lick. Vaya, les voy a adelantar, ¿verdad? Solo tenemos ya la próxima semana de clases, 2 clases más. Bueno, 3. Tendríamos las 2 clases de las próximas semanas. Vamos a ver si logramos terminar el programa. Si no, vamos con las 3 clases.
y después tendríamos el examen parcial. El examen parcial siempre lo vamos a obtener de la base de preguntas que tenemos. Eso sí, este examen final siempre van a tener las dos oportunidades, pero los que hagan uso de las dos oportunidades será el promedio de las dos oportunidades. Si solamente hicieron una, pues esa nota es la que les queda. Si hacen los dos, el promedio de los dos que utilicen. Habiendo dicho eso, con suficiente anticipación, jóvenes, nos vemos el próximo martes 3 de noviembre ya. Ok, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Lick. Muchas Descansen. gracias. Buenas noches. Buenas noches, Sí, buenas Manuel. noches. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Muy buenas noches.